Ahora damos paso a Paz Fernández Palomeque, que es licenciada en Historia Antigua y Medieval, es la bibliotecaria, de hecho, responsable del Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna y pertenece al Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de esta universidad. Dentro del grupo de patrimonio de red, la red de bibliotecas universitarias españolas ha colaborado en la organización de exposiciones como Scribis Universitati, El Quijote en las bibliotecas universitarias españolas, América Escrita, Fotos Americanistas en las bibliotecas universitarias españolas, y ha participado en la redacción de las guías de manuscritos y de incunables de las bibliotecas universitarias españolas. Ha publicado, entre otras obras, el catálogo de manuscritos de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna y ha sido coordinadora de la exposición José Agustín Álvarez Tirso, Escribir para no olvidar. Y es precisamente de este personaje de quien nos viene a hablar. En un rincón del puerto, redescubriendo a José Agustín Álvarez Tirso. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la Universidad de Las Palmas y a su biblioteca la invitación a estas jornadas, darme la oportunidad de conocer, de compartir, de poder enriquecerme con el trabajo de todos los compañeros y con sus experiencias. Yo creo que tenéis que seguir haciendo esto porque es la única manera en la que vamos a poder evitar el aislamiento del que hablaba Unamuno. Desde la Biblioteca de la Universidad de La Laguna queremos compartir con vosotros el trabajo que hemos realizado con un archivo personal que nos donaron en el año 2014. El archivo personal de José Agustín Álvarez Rijo fue un escritor que nació en el puerto de la Cruz en 1796, que murió en la misma localidad en el año 1883, vivió una temporada en Lanzarote desde 1799 a 1807. En 1807 pasa a Las Palmas a estudiar en el Seminario Conciliar, en el que está, creemos, hasta 1810. Pasa después a Madeira a formarse con un tío abuelo suyo entre 1812 y 1814. Vuelve a Lanzarote en 1814 a 1816 y finalmente en 1816, tras la muerte de su padre, regresa al puerto de la Cruz y a partir de este momento no se vuelve a mover de allí. Así que pasa 20 años moviéndose de un lado para otro y a partir de los 20 años se queda en el puerto de la Cruz y se queda a escribir y escribe mucho. Ahora lo vais a poder comprobar. Hemos intentado, bueno, fue escritor, fue cronista, escribió la historia, los anales del puerto de la Cruz, que por eso es por lo que es más conocido. Ha sido conocido por los investigadores, pero nosotros lo que quisimos cuando nos donaron el fondo fue darlo a conocer a la cultura canaria, porque nos parecía que había sido muy abandonado por los poderes públicos. Y bueno, pues esta es nuestra experiencia. En un rincón del puerto de la Cruz, en un pequeño salón, en una cómoda del siglo XIX, descansaban desde hace 3 generaciones 800 manuscritos, 400 dibujos y un centenar de libros de José Agustín Álvarez Rijo. Conocíamos de la existencia de este tesoro a través de algunos de nuestros investigadores. Sabíamos también de la amabilidad de sus dueños y de su disponibilidad para poder realizar las consultas. La diosa Fortuna quiso que pudiéramos establecer contacto con esta familia, que su generosidad fuera infinita y que en el año 2014 decidieran, después de un par de entrevistas, donarnos este legado. Cuando conocimos a los herederos descubrimos que habían mantenido su compromiso con las últimas voluntades de su antepasado. Cuidaron su archivo y biblioteca y lograron mantenerlo unido y conservado con esmero. Pues mira, cuando la familia decidió que todo el conjunto de la obra de Álvarez Rijo tenía que estar en un sitio donde estuviera conservado y cuidado,
porque no se sabe lo que iba a pasar en el futuro y no queríamos para nada que se separara el conjunto de los manuscritos, sino que se mantuviera el todo. Entonces lo hablamos los tres y en lo que ya habíamos decidido que nos íbamos a deshacer de todo, hubo un contacto con la Universidad de La Laguna, un contacto telefónico, hablamos y de ahí automáticamente se decidió que vendría toda la Universidad de La Laguna a esta biblioteca, porque demostraron un interés que hasta el momento no había demostrado nadie. Bueno, estaba afectando porque sinceramente nosotros no sabemos exactamente todo, el valor sí, pero la cantidad de documentos que había, pues iban a consultarlos, no podíamos proporcionar lo que nos pedían, porque todo eso durante años lo manejó mi padre, que es el que conocía bien el archivo. Entonces, como no íbamos a estar sacando un papel de aquí, un papel de allí, lo mejor era que estuviera todo junto, y donde mejor que en un sitio donde hubiera personal especializado. Figura importante en casa lo ha sido. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi madre y mi tía, la madre de Layo, hablaban, era su abuelo. Entonces ellas hablaban del abuelo y las cosas del abuelo como si el abuelo fuera a entrar por la puerta en cualquier momento. Y eso, y además los papeles del abuelo, eso no se tocaba nosotros ni para mirar un dibujo. Que además, por ejemplo, a mí que los teides me encantaban, eso era como una veneración por los papeles del abuelo, y ya te digo, era como, ellas hablaban, porque abuelo esto, abuelo lo otro, como si el abuelo fuera a bajar de la finca de la Luz y entrar en la casa del puerto inmediatamente. O sea que, y siempre hemos sabido el valor, porque sabíamos que hay manuscritos que son la única referencia de un montón de cosas de la historia del puerto, porque al quemarse el archivo, pues solo quedó lo que Álvarez Rijo escribió, como aficionado, pero lo que Álvarez Rijo escribió. O sea que ese valor lo hemos reconocido siempre. Pero el altruismo que demostraron nos revela que no solo heredaron del historiador portuense sus objetos materiales, sino también su enorme preocupación por la cultura, su interés por conservar la historia protegiendo los documentos y, sobre todo, su inmensa generosidad y su amor por el bien común de estas islas. Estos actos son dignos de señalar precisamente en este momento en que parece que solo el dinero y la cultura importan y, sobre todo, las humanidades se consideran inútiles dado que no tienen valor para las instituciones financieras. Descubrimos además un personaje apasionante, de tremenda actualidad e insuficientemente conocido por sus paisanos. Ante todos estos hechos, el compromiso de la biblioteca fue, aparte de la conservación y preservación de la obra, cumplir con transmitir su pensamiento crítico y con uno de sus deseos. Algunas de las noticias que yo he tenido la curiosidad de reunir con objeto precisamente de que, ya que no he podido abrir los ojos a mis paisanos y al gobierno en algún opúsculo, llegaría día en que alguna persona dotada de conocimiento pudiese hacer algún uso de ellas. Una vez recibido el fondo, se realizó un inventario y organizamos un equipo de trabajo de 6 personas para preparar una exposición que mostrara de la manera más completa posible su producción. Solicitamos la colaboración de 8 profesores de la universidad, un conservador, un alumno y un amigo de la familia, a los que pedimos la redacción de diversos artículos para elaborar el catálogo con visiones diferentes y transversales de la actividad de nuestro historiador. Sabíamos de las características de su personalidad: trabajador exacto y metódico, cronista concienzudo y veraz, político comprometido, sincero, generoso, humilde y honrado, agudo e incluso a veces ácido observador. Pero sus papeles nos descubrieron en realidad a un personaje de tremenda actualidad. Un adelantado a su tiempo en valorar la importancia de la custodia de los documentos para transmitir la cultura y luchar contra el peor enemigo de los pueblos, la ignorancia. Y lo que más nos sorprendió al organizar su archivo y biblioteca fue su curiosidad profunda e inagotable por todo lo que le rodeaba, que le hizo vivir una vida creativa y plena, en la que desde luego no tuvo tiempo de aburrirse y que hasta se le quedaba corta, tal y como explica en su obra Algunas tradiciones, donde, observando cómo se va heredando la fisonomía de determinadas personas, manifiesta: Quisiera poder vivir durante algunas generaciones para ir observando.
Dentro de sus carpetas hemos conocido a su madre Gregoria, que le enseñó a leer, a ser caritativo y dócil, según él mismo cuenta en su biografía, y que le recomendó a su muerte. Ahí te quedan buenos libros que dejó tu padre para que leas y te instruyas. Hemos podido leer la última carta que le envió su padre a su madre antes de fallecer en Gran Canaria, o hemos descubierto su coquetería a través de sus autorretratos. Hasta en estos modernos se hizo un montón de selfies. Le hemos observado leyendo plácidamente el Quijote bajo su arrayán en su querida finca de la Luz. Asimismo, hemos conocido a sus referentes intelectuales, Graciliano Afonso, Viera, Agustín de Betancourt, o a sus amigos Antonio Rodríguez López, Alfred Dixon y Pereira Pacheco y Ruiz. Personaje este último, creo yo, un poco responsable también de esta donación. Podemos contar que cuando las biznietas de Álvarez Rijo, Carmen y Charo vinieron a visitar esta biblioteca y pudieron contemplar las obras de Pereira que conservamos, se miraron contentas y comentaron: «Qué bien, al final van a estar juntos», porque pese a residir uno en el puerto y otro en Tegueste y tener una amplia relación epistolar, nunca se vieron físicamente. En sus estudios históricos y arqueológicos hemos descubierto el hermoso valle de Taoro desde la entrada a la cueva del Mencey Bencomo. Hemos conocido su manuscrito sobre la historia general de las islas, o hemos podido sentir la violencia de la erupción del volcán de Chaorra. También hemos saltado a América para conocer a los muchos isleños que cruzaron el océano, como el general Francisco de Miranda. Nos ha hecho perdernos por su querido puerto de La Orotava y por Las Palmas, la ciudad de su adolescencia, y hemos sido testigos de un naufragio, de una pendencia callejera en La Ranilla. Hemos conocido a personajes singulares como Jerónimo el Negro y hemos comprobado que su legajo sobre varios abusos de economía pública es más actual que nunca, cuando dice textualmente: Una de las condiciones que los pueblos debían poner a los sujetos que eligiesen para diputados a Cortes era que si llegados al Congreso no activaban de una manera pública y eficaz la minoración de sueldistas y simplificación de las oficinas, para que tenga lugar la consecuente economía y minoración de contribuciones, cesaran los sufragios dados a dichos diputados. Este paseo por su archivo nos ha hecho aprender que desde su punto de vista la historia debe ser la base del conocimiento y la senda hacia el progreso, y que para ello es más necesario que nunca el papel de las bibliotecas y de los bibliotecarios y archiveros, porque solo una documentación ordenada y conocida puede evitar usurpaciones, manipulaciones o fraudes, porque si se pierden los documentos según sus palabras, por la ignorancia de unos y la malicia de otros, el resultado sería negativo para la mayoría de la población, a la que sin duda le han ido cercenando sus libertades y derechos poco a poco. Hemos confirmado su espíritu ilustrado, que le estimuló a redactar sus observaciones sobre la langosta, las papas, la cochinilla, el jardín botánico, la sanidad o los principios náuticos. Nos hemos adentrado en sus artículos periodísticos e indagaciones sobre los topónimos guanches o la paciente recopilación de voces y frases de nuestras islas, que constituyen un valioso inventario de materiales lingüísticos, algunos, por cierto, inéditos. Hemos descubierto su interés por la tradición oral, que le hizo entrevistar a los protagonistas de la erupción de Lanzarote, dejándonos unos datos de gran interés para este hecho histórico. Pero además hemos descubierto al Rijo más ocurrente y divertido, o como decimos aquí, al más novelero. Le podemos ver disfrazado de carnaval, reunido en un salón de baile o disfrutando de los adornos diseñados por él mismo en la plaza de la Constitución de su ciudad natal. Somos testigos de la entrada de los romeros de Garachico en el pueblo de Guía de Isora la mañana del 25 de agosto de 1832 para celebrar la romería de Nuestra Señora de Guía, y de la quema de Judas en la Plaza del Charco, tradición que consideraba deleznable porque incluía sacrificar a un gato. Hemos asistido a una de sus máscaras, pequeñas obras de teatro que escribió para ser escenificadas en los carnavales y que pudimos presentar el día de la inauguración. Y no me puedo dejar en el tintero su obra más chistosa, La Floresta Provincial, que reúne diversas anécdotas y muestra el ingenio de los isleños. He aquí una de ellas. Don José Orama, beneficiado que fue de este puerto, hombre muy naturalote,
estaba confesando casi al medio de la iglesia a un tío fulano llamado Vihuela, que era al parecer un pinta. Preguntóle por todos los mandamientos uno por uno, y tío Vihuela respondía: yo nada, nada, señor. Incómodo, el beneficiado, al ver tanta negativa, gritó por el sacristán. Asomóse este a la puerta de la sacristía preguntando: ¿qué hay, señor beneficiado? Y este dijo: ¿hay algún nicho vacío para poner este santo? Utilizaba sus dibujos para dejar constancia de todo, y son el complemento perfecto de sus manuscritos. Sus delicados dibujos coloreados parecen algo ingenuos, pero nos han mostrado el Teide desde distintas perspectivas. Funchal en 1812, el volcán de Tao en Lanzarote. Le hemos descubierto como diseñador de adornos, de mobiliario urbano, de escudos, de lámparas, de vajillas e incluso de exlibris. Su afición a guardar documentos nos ha permitido encontrar un gran número de recetas, una singular tarjeta para hablar reservado, es decir, en clave, muy posiblemente utilizada en los bailes de sociedad por los enamorados, una invitación de boda del siglo XVIII, una tabla de banderas que utilizaban las embarcaciones, o unas instrucciones para medirse las piernas y poder encargar unas botas a medida en Londres, o la famosa carta del clérigo Miguel Cabral de Noroña, de 1791, donde se realiza una hermosa defensa de las mujeres. Es un archivo, en fin, rico en tipologías documentales y en todo tipo de temas, tal y como era su curiosidad, tantos que lo convierten en una fuente inagotable para el estudio y la investigación. A medida que hemos ido conociendo y descubriendo a este autor y su archivo, se ha producido en nosotros, como dicen mis compañeros, que son ingeniosos como buenos canarios, un enrixamiento. Este estado ha dado lugar a que publicáramos una entrada bastante extensa en Wikipedia sobre nuestro autor, que creáramos un perfil en Twitter y otro en Facebook desde el que él mismo ha ido narrando e informando de muchas de sus obras y a través del cual se ha puesto en contacto con el mundo del siglo XXI, porque pensamos que con su curiosidad inagotable hubiera sido un activo participante en estas redes. Hemos informado de todas las actividades de su exposición. La agrupación de teatro de Filología ha representado sus obras e incluso nuestra compañera Camir elaboró una de las recetas encontradas entre sus manuscritos, las bizcochadas de la reina, que fueron degustadas en la inauguración de la exposición. También se han realizado varios vídeos promocionales por parte del equipo de Ulmedia. Conseguimos realizar un trabajo multidisciplinar entre el PDI, el PAS y el alumnado. Ahora que la exposición presencial ha terminado, hemos querido seguir manteniendo su espíritu en la página web que tienen delante, donde se han reunido su biografía, su bibliografía, el inventario y todas las noticias generadas por la propia exposición. Hemos tenido más de 4.000 visitas en esta página. Espero que se adentren en su estudio y redescubran a este personaje y que también les apasione y les atrape como a nosotros. Bueno, este es mi compañero Ismael, que ha sido el que ha hecho este vídeo, que es una maravilla, es el que nos hace todas los carteles, los exlibris de los marcalibros de las exposiciones, es verdaderamente un crack. Y simplemente decirles que si visitan hoy Twitter y Facebook, pues verán que José Agustín Álvarez Rijo está muy contento de haber vuelto a su ciudad de Las Palmas, la ciudad de su adolescencia. Muchas gracias a todos.